continuamos paseando con San Pedro por los pasajes del Nuevo Testamento y esta tarde os invito a que demos el paso siguiente. De hecho, el texto de San Mateo empieza diciendo 6 días más tarde. 6 días más tarde ¿de qué? De esa confesión de fe de Pedro que reflexionábamos al final de la mañana. Por tanto, Jesús, junto a los apóstoles, han empezado ese camino desde Galilea hacia Jerusalén, ese camino hacia la Pascua. Y la primera parada en ese camino será un monte alto, nos dicen los evangelios, que todos identificamos con el monte Tabor, en lugar de la transfiguración. No tenemos que irnos muy atrás en la liturgia, porque es el evangelio que escuchábamos este domingo, aunque hoy he cogido la versión de San Mateo, la que leemos en el ciclo A, en vez de la de San Marcos, que escuchábamos el pasado domingo en este ciclo B, porque tiene un matiz que luego os comentaré. 6 días más tarde, nos dice el Evangelio, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Pedro y los hijos de Zebedeo. Parece que son los 3 amigos más íntimos del Señor. Dentro del grupo de los 12, a estos 3 en algunos momentos se los lleva aparte. Recordáis que el primer relato en el cual Pedro, Santiago y Juan acompañan ellos solos al Señor es el momento en el cual le llaman porque la hija de Jairo está muy enferma, mejor dicho, ha fallecido, y le piden a Jesús que haga algo. Y Jesús, nos dice el Evangelio, llevándose aparte a Pedro, Santiago y Juan, fue a casa de Jairo y mandó salir a todas las personas que estaban en la habitación velando a la niña. Hablan los evangelistas de las plañideras, de aquellos que se lamentaban por el fallecimiento de esta niña, y cuando se queda Pedro con esos discípulos ante el cadáver, Jesús con esos discípulos ante el cadáver, dice aquello de Talita Cumi: niña, a ti te lo digo, levántate. Volveremos a encontrarnos en los textos de mañana otro momento en el cual Jesús se lleva aparte a Pedro, Santiago y Juan. Será cuando estén ya en Jerusalén, después de la última cena, antes del momento de la pasión, cuando se va a orar a Getsemaní. También ahí nos dice el relato que se los llevó aparte como a un tiro de piedra y les invitó a la oración. Cuando Jesús ya ha aceptado la voluntad del Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, vuelve a donde están los 3 discípulos para incorporarlos al grupo de los 12 y les dice: levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Y este es el tercer relato. Si queréis, el segundo, porque el de la resurrección de la hija de Jairo es anterior y la oración de Getsemaní es posterior. 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Lo cierto es que ninguno de los evangelistas dicen que el monte de la transfiguración sea el monte Tabor, aunque siempre solemos decir que fue en aquel monte. Muy probablemente este modo de denominar el monte es una afirmación un tanto velada del lugar. Hablábamos antes de los cananeos, es decir, de los que vivían en el territorio de Israel
antes de los judíos. Y los cananeos, decíamos que hacían culto, que rendían culto, hacían sacrificios a diversos dioses. Parece que en este monte se han encontrado en restos de altares cananeos. El culto que ofrecían era a un dios que llamaban Alto. Nosotros, según la tradición judía, llamamos también a nuestro Dios el Altísimo. Ellos le llamaban el Alto. Y probablemente ese término, aparte a un monte alto, sea una alusión velada que identifica el lugar. El monte donde los cananeos hacían culto a un dios llamado Alto. Entre otras cosas, porque el Tabor no es el monte más alto de Galilea. El Hermón, del que hablábamos antes, pues tiene casi el doble o más del doble de altura que el monte Tabor. Y en ese lugar se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías. Ya hablábamos antes de esos dos personajes. Son los dos personajes del Antiguo Testamento que vieron la gloria de Dios. Y además son los dos personajes que simbolizan de alguna manera las dos grandes instituciones judías, la ley y los profetas. Empezando por la ley y siguiendo por los profetas, les fue explicando todo lo que decían las Escrituras acerca de él. Es decir, cuando los judíos hablan de la Biblia, del Antiguo Testamento, si queréis, de la sabiduría que emana la Biblia, ellos suelen hablar de una manera retórica de la ley y los profetas. Moisés y Elías serían la representación de la ley y los profetas. Dicho de otro modo, San Mateo nos vuelve a indicar que en Jesús se cumple todo lo que estaba previsto en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Todo el Antiguo Testamento es como un gran anuncio, como una gran profecía de Jesús, que será el cumplimiento de la alianza entre Dios y su pueblo. Se les apareció Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Seguro que cualquiera de nosotros hoy nos sentimos un poco Pedro, porque todos decimos: qué bien se está aquí, que a gusto hemos comido, que bien estamos tranquilos, rezando, disfrutando de la amistad, pues aprovechando estos días para estar con el Señor. Qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí, no porque nos lo merezcamos, no porque hayamos hecho el esfuerzo por estar, sino sencillamente porque, aunque paguemos por estar aquí, es un regalo. Es un regalo poder estar con el Señor y poder conocer las cosas del Señor. Parece ser que, aunque los evangelios, como decíamos, nos muestran o articulan todos los materiales de los discursos, de los milagros, de las cosas que Jesús hace y dice, como si fuera un viaje desde Galilea a Jerusalén, nosotros sabemos que en la vida pública de Jesús va y viene de Jerusalén. Sabemos que los judíos subían a Jerusalén, iban en peregrinación a Jerusalén al menos 2 o 3 veces al año. Lo solían hacer para la Pascua, que es lo que nos narran los evangelios, lo solían hacer también para la fiesta de la expiación, lo que llaman el Yom Kippur, que es cuando el sumo sacerdote entra en el santuario y derrama la sangre de las víctimas como expiación de los pecados del pueblo, y lo hacen también
para la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que recuerda la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Por tanto, las familias judías religiosas 3 veces al año iban en peregrinación a Jerusalén. Los escrituristas sitúan los diversos relatos del Evangelio en función de las 3 peregrinaciones, aunque realmente los Evangelios nos cuentan como si todo fuera un solo camino. Sí que hay datos que nos ayudan a comprender que hay alusiones a las 3 peregrinaciones. Os decía, si en Yom Kippur es cuando el sumo sacerdote entra en el santuario y derrama la sangre de las víctimas, y el sumo sacerdote era Caifás, muy probablemente cuando Jesús se va de excursión con los discípulos a Cesarea de Filipos, era por las fiestas de tabernáculos, por la fiesta del Yom Kippur, es decir, por la fiesta de la expiación, y muy probablemente ese analogismo entre Kefas y Caifás viene al hilo de que en ese momento Caifás estará entrando en el santuario y Pedro está proclamando la fe en Jesús, y es el nuevo Caifás. Este texto también parece que tiene relación con la otra fiesta y con la otra peregrinación, la peregrinación de Sukkot, la peregrinación de los tabernáculos. ¿Por qué? Todavía hoy en Jerusalén las familias construyen pequeñas cabañas, pues con maderas, con palmeras, para festejar ese camino por el desierto. Y era una costumbre que los peregrinos que iban hacia Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos hicieran cabañas, hicieran tiendas que evocaban pues las paradas del desierto, las jaimas que hacían. Por eso cuando Pedro dice, si quieres haré 3 tiendas, parece que está haciendo alusión a las tiendas que iban a construir, a las cabañitas que iban a construir en Jerusalén en la fiesta de tabernáculos. Lo cual quiere decir que Pedro lo que le vuelve a decir es, ¿para qué vamos a ir a Jerusalén con el peligro que hay? Vamos a hacer las tiendas aquí y déjate de romances. Aquí estamos bien, en Jerusalén estás en peligro. Vamos a hacer aquí 3 tiendas y vamos a dejarnos de poner en peligro nuestras vidas. ¿Para quién son las 3 tiendas? Pues ya que han aparecido esos personajes con Jesús, pues una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y como ya Jesús no puede con él, y no hay manera de que se entere de que los planes de Jesús son otros, todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Escuchadlo, entérate de una vez, Pedro, que eres un cabezón. Tiene que venir la voz del cielo, tiene que hablar el Padre en persona para que te enteres de lo que hay. Si os dais cuenta, estas palabras ya las hemos oído en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. O en otras versiones, tú eres mi Hijo amado. En otras ocasiones los evangelistas nos cuentan que el Padre se lo está diciendo a los demás, en otras que se lo está diciendo al propio Jesús. Pero es esa expresión, eres o este es mi Hijo amado. Lo que se añade aquí es el escuchado. Ya está bien, es la palabra hecha carne, hacedme un poquito de caso, no le deis la matraca todo el día para cambiarle los planes. ¿Cuántas veces nuestra oración
en vez de ser una escucha de los planes que Dios tiene para nosotros, se convierte en una especie de letanía machacona, pidiéndole a Dios que cambie sus planes y haga lo que nos dé la gana. Señor, que mis nietos aprueben. Señor, que no se metan en líos. Señor, da trabajo a mis hijos. Señor, que no nos falte la vivienda. Señor, que no sé qué. En vez de decir, hágase tu voluntad, que es mucho más fácil y seguro que va a ser mucho mejor. Pero como lo de hágase tu voluntad a menudo pasa por la cruz, ¿cuánto nos cuesta? Escuchadlo. No le contéis tantas cosas y no le contéis siempre lo mismo, que ya se lo sabe. Ya se lo sabe. Nuestro Padre sabe lo que necesitamos en cada momento y nos da lo que realmente necesitamos. No lo que nos gustaría tener, sino lo que necesitamos. Aquella viejecita que iba todos los días a la iglesia, Señor, que me toque la lotería. Señor, si no es para mí, si es para ayudar a mis hijos. Señor, aunque sea un pellizquito, un segundo premio, Señor, ayúdame, que me toque la lotería. Ya se oyó la voz del Señor, dijo, muy bien, que te toque la lotería, pero por favor, compra un billete. Al final queremos que el Señor nos solucione todo y nosotros no ponemos lo que es necesario. Cuando hicieron arzobispo a don José Cobo, él en su primera rueda de prensa dijo algo que no es suyo, que es de los clásicos, pero que él hacía suyo en ese momento. El Señor no llama a los capaces, no llama a los que tienen muchos talentos, a los que tienen muchas capacidades. El Señor no llama a los capaces, sino que capacita a los que llama. No se trata tanto de que le pidamos a Dios que haga lo que nosotros queremos, sino que nos dé la gracia para hacer lo que Él nos pide. Propuesta para hoy, que cuando releamos este texto vayamos haciendo un silencio más profundo, vayamos sacando de nosotros nuestros ruegos y vayamos acogiendo ese único ruego que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. De la misma manera que se hace en el cielo, porque allí todo es voluntad de Dios, que se haga en la tierra, que se haga en nuestra casa, que cada uno de nosotros sepamos hacer tu voluntad. Y la primera voluntad es que escuchemos, menos hablar y más escuchar. El Señor nos ha dado 2 orejas y una boca, y muchas veces hablamos el doble de lo que oímos en vez de escuchar el doble de lo que hablamos. Si tenemos 2 orejas es para que escuchemos más y hablemos menos. Si oye la voz del cielo, al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. No podía ser de otra manera. Si ahora yo me callo y quien empieza a hablar es Dios Padre, yo soy el primero que me caigo de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: levantaos, no temáis. Sabéis que hay una distinción en teología entre el miedo y el temor. En la lengua del Evangelio, en hebreo y en griego, no hay distinción. Decir no tengáis miedo y decir no temáis es exactamente lo mismo. Nosotros sí que decimos el miedo es fruto del pecado, el temor es una virtud, el temor de Dios. O sea, temor es el asombro que surge de comparar mi pequeñez con la grandeza de Dios. Dios es tan grande, tan grande, tan grande, y yo soy tan canijo, tan canijo, tan canijo, que lo único que puedo hacer es
asombrarme ante Él. Y ese asombro es lo que llamamos temor, temor de Dios. No es de eso de lo que están hablando. Ese no temáis es no tengáis miedo. Es decir, que vuestros temores, vuestros miedos no os paralicen. Por eso levantaos, poneos en camino. Por eso he elegido el texto de San Mateo, porque San Marcos esto no lo decía. Se ve que al pasarlo a limpio se le quedó el renglón. Levantaos, no temáis. Si recordáis, cuando hacía alusión a los otros dos pasajes en los cuales Pedro, Santiago y Juan, los discípulos enchufados, están presentes, el único verbo que se repite en los tres es el verbo levantarse. Niña, a ti te lo digo, levántate. Aquí, levantaos, no temáis, levantaos, no tengáis miedo. Y en Getsemaní, levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. ¿Qué tienen que ver los tres textos? No solo el verbo levantarse, algo más tendrán que ver, ¿verdad? Pero son textos muy distintos. La resurrección de una niña, un milagro, la transfiguración y la oración del huerto. Los tres textos son textos relacionados con la muerte y la resurrección. La resurrección de la niña, la que está muerta, ha resucitado. Jesús va camino de Jerusalén y la transfiguración, en definitiva, lo que está diciendo es que no os preocupéis, que aunque muera resucitaré al tercer día. Y para que veáis que soy capaz de resucitar, os voy a mostrar mi naturaleza divina. Lo que queda oculto en el hombre Jesús durante el misterio de la encarnación se desvela durante la transfiguración. Y por tanto, de alguna manera, es también un texto que tiene que ver con la Pascua, con la muerte y la resurrección. Y el tercer texto, el de Getsemaní, es el inicio del relato de la pasión. Más claro no puede ser que nos está hablando ya de esa muerte que Jesús acepta para el tercer día resucitar. Y entonces, ¿qué tiene que ver el verbo levantarse? ¿Levantarse es solo algo físico? No, está claro que en la Sagrada Escritura no. Y en la liturgia cristiana tampoco. ¿Cuándo oímos la palabra levantarse en misa? Levantemos el corazón. Es decir, cuando el sacerdote nos invita a la oración, esa oración que nos invita a hacer no solo es un levantar el corazón, sino que además viene acompañada de una postura física. Siempre que el pueblo de Dios ora en la liturgia, cuando oramos en casa o cuando rezamos el rosario, podemos estar de rodillas, sentados o incluso acostados muchas noches rezando el rosario, ¿verdad? Pero en la liturgia, cuando estamos en actitud orante, estamos de pie. El pueblo de Israel reza de pie. Aquellos que están de pie en las sinagogas. Es que en la sinagoga no se está de otra manera si se está orando. Cuando uno se sienta en la sinagoga es o para leer o para escuchar a otro. Nosotros en la misa también nos sentamos para escuchar la homilía. Pero cuando nosotros estamos rezando, estamos de pie. Oremos y nos ponemos todos de pie. Podéis sentaros. ¿Qué hacemos? Es que ya no vamos a orar en ese momento, vamos a escuchar. Y hay un momento determinado en el cual, cuando nuestra oración se hace adoración, que además nos ponemos de rodillas. Un momento en el que adoramos la presencia del Señor en la Eucaristía. El resto del tiempo oramos de pie. Por tanto, levantarse
significa no solo ponerse de pie, no solo ponerse en camino, sobre todo significa tener una actitud orante. Si los tres textos nos están hablando de la Pascua, nos están hablando de la muerte y la resurrección, nosotros no podemos tener la muerte y la resurrección de Jesús como una especie de concepto filosófico que nosotros tratamos de comprender y racionalizar. No, de lo que se trata es de contemplar, se trata de orar ante ese misterio pascual. Muchas veces hacemos libros muy gordos sobre la Pascua y sobre la resurrección, y quizá nos falta, sobre todo en Occidente, esa actitud contemplativa, esa oración o esa actitud orante ante el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que quiero transmitiros ahora, es decir, la jornada sobre todo de mañana y la mañana de pasado mañana, quiero que sea un momento de contemplar de la mano de Pedro siempre ese misterio pascual. Le acompañaremos a Jesús en la oración del huerto, le acompañaremos en la última cena, le acompañaremos en las negaciones de Pedro, en el misterio de la muerte de Jesús, la condena de Jesús, el juicio de Jesús, y le acompañaremos también contemplándolo resucitado. Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando hemos pasado del estupor a la presencia serena, cuando hemos sido capaces de vencer nuestro yo y nuestro asombro, en esa serenidad ya solo necesitamos a Jesús. En nuestra vida espiritual hay momentos de enorme efervescencia. Quizá muchos de vosotros habéis hecho cursillos de cristiandad o habéis hecho los cursos de Maús, la convivencia de Maús, o habéis tenido un momento fuerte en una peregrinación, en una oración, en una vigilia pascual, momentos en los cuales parece que todos son truenos, relámpagos y todo se mueve en nuestro interior. Y en cambio, parece como que en nuestra vida cotidiana, todas esas revelaciones especiales, todos esos momentos especiales de transmisión de la fe, de transmisión de experiencias de Dios, todo se serena. Y nos basta con saber que Jesús está ahí, solo con Él vamos caminando. Lo que hablábamos ayer de San Pablo y de San Pedro. El Señor con Pedro fue siguiendo una pedagogía del día a día, de ir iluminando su vida concreta desde la fe, de hacer de lo ordinario algo extraordinario, de convertir la pesca de cada día en una excusa para que fuera comprendiendo que Dios es su Padre, que la pesca es también evangelización, que en el trabajo de cada día tenemos la oportunidad de hablar de Dios a los hermanos, y solo en algunos momentos de mucha rotundidad hay cosas extraordinarias. Entre otras cosas, cuando Pedro mete la pata extraordinariamente, como en el Tabor. Pedro una y otra vez está intentando huir de la subida a Jerusalén. Ya le ha dicho Jesús: mira, apártate, Satanás, ponte detrás de mí, que lo que tenemos que hacer es caminar. Y él, R, como si en vez de Cafarnaúm fuera Aragones, pues ahí tan tenaz y tan baturro, pues venga a darle que te pego para salirse con la suya.
y ya tiene que intervenir el Padre desde el cielo. Anda, ya está bien, escúchale, que este es mi hijo el amado, y si él dice que tiene que dar la vida por ti, déjale que la dé, escúchale. Y cuando eso ya ha ocurrido, ¿qué nos queda? Jesús solo. Jesús acompañándonos en lo concreto. Y otra vez más nos volvemos a encontrar eso que se ha venido a llamar el silencio mesiánico. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Porque esto que ahora para vosotros es algo extraordinario, forma parte de toda una trama, de todo un guión cinematográfico, podríamos decir, que todavía no sabéis el final. Por tanto, cuando el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos, entonces llegará el momento en que lo contéis todo con pelos y señales, como los evangelistas nos lo han transmitido hasta ahora. Los discípulos le preguntaron, una pregunta que nos habíamos hecho hace un rato: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también, como Juan el Bautista, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Pues subamos con Jesús al Tabor. El Tabor es un lugar maravilloso. Los que hemos estado en Palestina a menudo, dentro del secarral que es aquella tierra, el Tabor es un sitio frondoso, con árboles, un sitio bonito, donde corre un poquito el aire hasta en verano. Y por tanto es un lugar donde podemos decir qué bien se está aquí. Sobre todo, qué bien se está aquí contemplando a Cristo transfigurado. Acompañad, como si fuerais Pedro, Santiago o Juan, a Jesús subiendo al Tabor con vuestra imaginación. Haced la excursión, caminad con él. Es un repechito, pero un repechito hermoso, bello. Acompañar a Jesús y contemplarle transfigurado. De repente Jesús muestra en su rostro la gloria de Dios. Muchas veces nos quedamos solo con el dato de que, como iban de camino hacia Jerusalén, Jesús de alguna manera les está mostrando que Él va a resucitar y por tanto les está mostrando cómo será su cuerpo glorioso resucitado. Pero pensad que Jesús ya era así. Antes de la encarnación, Jesús está en el cielo, está en la gloria, está glorioso, es Dios. Y toda esa divinidad, toda esa ese brillo que sale de Él en la transfiguración, lo que ha hecho ha sido renunciar a ello para hacerse uno de nosotros. Podéis saborear el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que es el que habla del misterio de la encarnación. Filipenses 2, 5, 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y, pasando por un hombre cualquiera, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Fijaos qué manera tan bella tiene San Pablo de describir el misterio de la encarnación. A pesar de su naturaleza divina, pasó por uno de tantos.
Eso es lo que en la transfiguración se nos revela. Lo que los discípulos ven, lo que yo os invito a que veáis esta tarde con los ojos de la imaginación o con los ojos del alma, no es sólo lo que Jesús será cuando resucite, es lo que Jesús es en el cielo. Esa transfiguración, de alguna manera, lo que nos está hablando es de quién es Jesús, podríamos decir de verdad, es decir, quién es Jesús del todo. Es decir, qué es lo que no queda oculto de la segunda persona de la Trinidad en el momento de la encarnación, porque la humanidad, de alguna manera, filtra, tamiza la divinidad de la segunda persona. Y por tanto, Cristo transfigurado es, podríamos decir, la plena revelación de lo que el Hijo es. Cuando estamos en el Tabor, los que habéis venido conmigo, los que habéis ido en otras peregrinaciones a Tierra Santa, no sé si recordáis que en la basílica hay como un altar con dos pisos, una cripta y arriba el altar. Y la cripta es como una especie de arco, en torno a la cual hay unos restos bizantinos, y hay un mosaico precioso de colores azules con 4 escenas que muestran lo que llaman las transfiguraciones de Jesús, es decir, los momentos en los cuales hay un cambio de figura, una transfiguración, un cambio de manera de verle. Y precisamente la primera transfiguración es la encarnación. Entonces cada una de las 4 es un grupo de 3 ángeles que tienen a sus pies algo que hace alusión a esa transfiguración. La primera es el niño Jesús en la cunita con una bola del mundo en la mano. El misterio de la encarnación es la auténtica transfiguración del Verbo. ¿Por qué? Porque la divinidad queda oculta en la humanidad. La segunda transfiguración será la Eucaristía. El hombre, Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en el pan y en el vino. Por tanto, digamos que la transfiguración es la del pan y el vino. Nosotros le llamamos transustanciación, no le llamamos transfiguración, pero alegóricamente esa sería la segunda transformación. La tercera es la muerte, el paso de la muerte, perdón, de la vida a la muerte, el sacrificio de Cristo, es otra transfiguración. Y ahí lo que representa es el Cordero degollado, el símbolo de Cristo paciente en el libro del Apocalipsis. Y la cuarta es la resurrección, el sepulcro vacío. A lo que voy es, la verdadera transfiguración no se da en el Tabor, se da en el cielo, cuando Dios se hace hombre, cuando Dios se hace niño, cuando Dios se hace embrión humano y en el seno de María se encarna para hacerse uno como nosotros desde la concepción hasta la resurrección. Pues contemplad a ese Cristo transfigurado, hablad con Él, dejaros sorprender con Él, venid acompañado de esos personajes tan estupendos, tan tremendos, con tanta historia en el Antiguo Testamento. Moisés, el gran caudillo de Israel, que vio la gloria de Dios, que transmitió la palabra de Dios, la ley de Dios a su pueblo. Contempladlo. No lo imaginéis como echando un gesto en la película. Lo que nos dice más bien el libro del Éxodo era que era bajito, enjuto, o sea, reseco, y tartamudo. Tenía la lengua dura, y por eso tenía que hablar a Aarón en su nombre. No era un tiarrón guapetón como el de las películas, pero da igual. Es el gran hombre que ha llevado a la libertad a su pueblo. Contemplad a Elías, ese profeta, que podríamos decir que es el gran místico de Israel, aquel que sabe descubrir a Dios no en el huracán, no en el fuego, no en el volcán, sino en la brisa suave
que acompaña el caer de la tarde. Ese es Elías, ¿no? Pues contemplar ese susurro de Dios, esa caricia de Dios en esos personajes, contemplando a Jesús transfigurado, y escuchar la voz del cielo. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. No viváis para otra cosa que para verle, contemplarle y escucharle. Y una vez que le escuchéis, hasta le podéis hacer caso, porque las cosas que dice os sirve para vivir. Escuchadle. Y escuchadle diciéndonos: levantaos, no tengáis miedo, no temáis. Levantaos, es decir, vivir en actitud orante. No dejéis la oración, no digo un día, no dejéis un momento de estar en esa presencia del Señor transfigurado, para que Él os llene de su luz, de su paz y de su alegría, y os dé la valentía de acompañarle en el camino de Jerusalén, que ya sabéis que tiene 3 condiciones: negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguirle por el camino. Pues disfrutad.